Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa mochila cruzada. Y los moldes los podrán descargar mediante un enlace que les voy a dejar en la cajita de información. Y aquí tengo ya todas las piezas cortadas y les voy a mostrar los insumos que vamos a utilizar. El material que estoy utilizando en este caso es un sintético que se llama napa, y para el forro utilicé una tela que se llama gros. Comenzaremos la confección armando el bolsillo frontal. Para este vamos a hacer la abertura donde vamos a colocar el cierre. Desde la parte superior bajamos 7 centímetros y ahí vamos a trazar una línea, por donde luego vamos a cortar. Y el forro lo vamos a cortar de la misma forma. Nos vamos a guiar por la parte exterior. Lista la abertura, procedemos a coser el cierre. Enfrentamos derecho de cierre con el derecho del sintético. Y luego colocamos el forro en la parte revés del cierre y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. La otra pieza la vamos a coser de la misma forma. Y después le unimos la otra pieza del forro al bolsillo. Yo lo hice mediante un pespunte. El siguiente paso será armar el fuelle del bolsillo. Vamos a comenzar por el fuelle superior. Enfrentamos derecho de sintético con el derecho de cierre. En la parte revés del cierre colocamos el forro y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Para fijar la parte inferior del fuelle, observen de la forma que lo voy a coser, enfrentando derecho de sintético con derecho de cierre, uniendo los extremos de esta forma. Cosemos y luego le pasamos un pespunte. También pasaremos una costura por todo el borde para que nos facilite a la hora de colocar el bolsillo. Le haremos marcas al fuelle y a la pieza delantera para luego unirlas. Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos ambas piezas.
Luego le pasamos una costura para unirlas. Después le colocamos una cinta bies para tapar esa costura. Le damos vuelta y así queda listo nuestro bolsillo para luego colocarlo en la pieza inferior delantera. Vamos a marcar el centro de esta pieza con piquetes en la parte superior y en la parte inferior, y luego le vamos a marcar con los dedos una línea. Sobre esta línea vamos a bajar 2 centímetros y vamos a marcar un punto en el centro. Luego vamos a hacer coincidir el piquete del fuelle superior con este punto. Por la parte del revés vamos a sujetar con un alfiler. Acomodamos el bolsillo y vamos a centrar la parte inferior, haciendo coincidir las marquitas con el centro de la pieza. Y lo sujetamos. Vamos midiendo el bolsillo porque voy a empezar a coser por uno de los lados. Aquí voy a sujetar. Después vamos a coserlo por todo el contorno hasta llegar donde comenzamos. En el siguiente paso vamos a colocar el cierre en la pieza delantera superior. Pero antes le vamos a buscar el centro a todas las piezas. Hacemos coincidir las marquitas enfrentando derecho de cierre con derecho de sintético. Y la pieza de forro la colocamos en el revés del cierre.
Luego cosemos las 3 piezas juntas. Le hacemos pequeños piquetes en toda la curva sin llegar a tocar la costura. Luego le damos vuelta para unir ambas piezas. Le pasamos un pespunte por todo el lado del cierre. El siguiente paso será colocarle el fuelle a la pieza que terminamos de coser. Enfrentamos derecho de sintético y derecho de forro. Cosemos luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. En esta parte también vamos a fijar forro y sintético en ambos lados. El siguiente paso es opcional. Yo le coloqué un pequeño ojalillo, pueden hacerlo de cualquier medida. Lo pueden colocar en el centro, pero también lo pueden colocar en los lados. Lo siguiente es colocar la pieza de forro a la pieza inferior frontal para luego unir esta pieza al cuerpo. Como siempre hago, le voy a buscar el centro a las piezas. Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos toda la pieza para luego coserla. Terminamos de coser y le colocamos la cinta bies
para tapar la costura. Lo siguiente será armar el bolsillo trasero. Primero vamos a hacer la abertura donde vamos a colocar el cierre. Trazamos un rectángulo de 17 por 1.5 centímetros. Luego cortamos de esta forma. Seguidamente le vamos a untar pegamento por todo el contorno del rectángulo y esperamos a que seque. Después de secado vamos a doblar todo el borde de esta forma. Lista la abertura, vamos a coser el cierre a la funda. Primero vamos a coser un lado del cierre a un extremo de la funda. Después cosemos el otro lado del cierre al otro extremo de la funda. Luego cortamos la funda por la parte inferior. Abrimos esta y encima del cierre colocamos la abertura de la parte trasera. Centramos bien y dejamos un pequeño margen para cerrar la funda. Luego cosemos de esta forma. Y para terminar este bolsillo cerramos la funda. Pasamos a armar el bolsillo interno. Este se hace de una forma muy sencilla. Solamente colocamos encima del forro y cosemos por todo el borde, dejando una abertura. Lo siguiente será armar la correa. Vamos a colocarle el regulador en uno de los extremos y cosemos. Luego le colocamos el mosquetón por el otro extremo y de vuelta lo pasamos por el regulador. En el extremo que queda libre le vamos a coser el portacorrea de la siguiente forma. Le cortamos las esquinas, luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte por todo el contorno. Ahora toca armar las medialunas. Yo las voy a armar de esta forma. Ustedes pueden hacerlo con pegamento o cosiéndola. Y las vamos a coser en cada lateral de la pieza trasera. En la parte inferior donde comienza la curva. Unimos la pieza trasera al forro. Luego le cosemos la correa en la parte superior.
y ya está lista para unirla a la pieza delantera. Le hacemos marcas para buscarle el centro. Hacemos coincidir las marquitas y vamos sujetando toda la pieza. Después cosemos por todo el contorno. Le colocamos una cinta bies para tapar toda la costura. Le damos vuelta y así queda lista nuestra hermosa mochila cruzada. Y así terminamos por el día de hoy. Espero que te suscribas y toques la campanita para que no te pierdas el próximo video. Hasta la próxima.